La primera de ellas es con el politólogo y experto en temas electorales, Fernando Tuesta. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Bien, felizmente, gracias. Bien, te hemos invitado hoy día más por tus condiciones de politólogo que por la de expertos en temas electorales, porque lo que estamos viviendo, digamos, no pasa exactamente, directamente por las urnas. ¿Qué salida le ves tú política a la situación en la que está entrampado de alguna manera el gobierno del señor Merino? Es muy difícil porque efectivamente estamos en una situación en donde, por ejemplo, la composición del gabinete hubiera sido quizá el canal de alguna manera de cierto nivel de, si no de entendimiento, por lo menos de canalización de esta suerte de frustración, de esta demanda ciudadana, ¿no? Ujú. No es a todas luces un gabinete, como tantas veces se habla, pues de ancha base, sino de estrecha base. Ujú. Pero eso justamente lleva a problemas ya no solamente con el enganche a la ciudadanía, Sino con el sino con el Congreso. propio, efectivamente, con el propio Congreso. No es un gabinete Entonces, que exprese, por el momento al menos, la la coalición coalición parlamentaria. vacadora. Así es, así es. Y entonces ahí puede haber problemas. Ahora, regresamos un poquito entonces al gabinete. Sí. Este gabinete es un gabinete centralmente del premier, del primer ministro. Es un gabinete donde parece poco ha tenido que ver el presidente de la República, como si se esquinara en una suerte de representante del Estado, ¿no? Ujú. Y quien gobierna sería el primer ministro, una suerte de parlamentarismo, que hecho sea de paso fue elegido, digamos, indirectamente, ¿no? Como jefe de gobierno, De acuerdo. el señor Merino, ¿no? O Sí. sea, dejar al primer ministro que se encargue de la política interna. Y dicho esto, obviamente, Antero Flores Arauz tiene pues sus posiciones políticas, claramente, digamos, conservadora a su alrededor de lo que se ha llamado la coordinadora republicana, ¿no? Pero esto no es justamente la coalición parlamentaria. Ujú. Y ahí vienen algunos temas, porque temas como la reforma universitaria, pero también, por ejemplo, el tema de la aprobación de estas leyes que han sido cuestionadas en el Congreso, las va a pasar el ministro de Economía, que digamos más o menos mantiene los mismos trazos de los ministros de Economía pues de los últimos, ya no años, sino décadas, ¿no? Ujú. Porque eso lo va a hacer pues un forado, no solamente del Tesoro Público, sino cualquier política económica medianamente responsable, ¿no? Sí. Entonces, hay lo que hubo un alineamiento en el momento de la vacancia de Vizcarra, yo creo que no sigue en la continuidad del gabinete. Entonces, el gabinete puede tener el problema, por un lado, de no engancharse con una demanda ciudadana y por otro lado, por no alinearse con la coalición parlamentaria. Mm. Ahí es un problema. Ahora, claro, Antero Flores Arauz es un experimentado político que ha estado también en el otro lado. Sabe negociar, conoce bien cuáles son los pasillos, Claro. no muy conocidos del Congreso, ¿no? No, Pero, fue pero esto también presidente tiene del límites. Congreso a la cabeza Sí, de una coalición contraria, digamos, no precisamente toledista en ese momento, y eso demostró que así es. sabía conciliar fuerzas que no necesariamente aspiraban a lo mismo, ¿no? Sin embargo, este es un momento pues sumamente distinto. Así Mira, es. no tenemos una movilización ciudadana eh, más grande, salvo pues efectivamente la de fines de los 2000. Claro, pero, Eh, en fin, nos has descrito el problema. Yo te preguntaba por el paso siguiente, ¿qué salida, si alguna crees tú, que tiene pacífica es esta que situación? Porque lo que ha ocurrido anoche con estos dos heridos, uno por lo menos claramente de bala, eh, escala el problema y el ánimo encrespado de la gente, ¿no? Pero mira, ya las declaraciones de algunos ministros el día de ayer no ayudaron, Ciertamente. no ayudaron, ¿no? Entonces, estamos en un momento y un piso tan volátil que lo menos pues que tienes que hacer pues es tirar gasolina, ¿no? Pues tira agua. Pero no ha habido ese mensaje distinto, incluso condenando a las marchas en un sentido que en realidad es encabezada por
no sé, grupos subversivos, etcétera. Ujú. Eso choca mucho porque la gente realmente está indignada, no defiende a Vizcarra, ese es muy claro, va más allá. Bueno, y otro es, el tema es, claro, y es a través de las elecciones, que Sí. lo tenemos muy cerca, ¿no? Eso sería, claro, el punto, digamos, adecuado, el punto que, donde se canaliza institucionalmente, pero la gente está demandando cosas ahora y el tema es que el gobierno no tiene la legitimidad necesaria para instalarse como un gobierno justamente de sucesión. Mm. Ellos mismos se llaman así de transición. No es un gobierno de transición. El gobierno de transición fue el de Valentín Paniagua. Vale decir, la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático que tenía centralmente la tarea de garantizar el proceso electoral Sí. y obviamente iniciar la lucha contra la corrupción. En ese caso, claro, en medio de la pandemia, una crisis económica enorme, ¿no? Tiene Ahora, que, además ese sí. gabinete, que enfrentar ya instalados los ministros a los problemas de su propio sector. Y Fer- eso ya es un problema. Eso ya es un problema. El instalarse quiere decir que van a haber probablemente cambios, ya se han visto en ah, algunos sectores, se van a sí. crear también focos y conflictos sectoriales. Sí. Fernando, antes de que se nos venza el tiempo, de todas maneras una consulta que tiene que ver con tu expertise en temas electorales. Se ha hablado de la posibilidad de que el ¿Qué es ciencia presidente, política? ¿Qué es ciencia en política? ciencia política, bueno, También, pero sí, claro. conoces, digamos, la legislación Sí, claro. electoral vigente al dedillo. Se ha hablado de la posibilidad de que el ex presidente Vizcarra postule al Congreso, han dicho por Somos Perú, él ha negado cualquier reunión, pero en fin, no sería la primera vez que una reunión es negada y sin embargo tuvo lugar. Si Así quisiera es. postular como invitado, ¿podría? Podría, Podría. podría. Es decir, Lo que no no... podría hacer es candidato presidencial. Ah, no, Eso le eso está sí, negado. pero Está como en negado. otros casos, a otros funcionarios públicos se les exigió la renuncia con determinado tiempo de anticipación antes de las elecciones mismas, ¿cómo así para la Es presidencia que, de la República es eso que no aplica? porque no había reelección, ¿no? Entonces, Pero podía postular otro cargo. sí, podría postular otro cargo. Es Podría decir, si postular otro. quisiera, y Somos Perú, cuya bancada votó a favor, mayoritariamente a favor de la vacancia, quisiera llevarlo más allá de las paradojas que eso supone, podría. Sí, pero ahora, políticamente le conviene, algunos dirían, claro, va a tener protección a través de la inmunidad parlamentaria, pero el Congreso lo desgasta. 5 años metido allí, no he Sí. visto a ningún político digamos, aproveche su situación en el escaño parlamentario para catapultarse en términos Sí. de alcanzar lo que probablemente él quiere, ¿no? Que es la presidencia del 2026 en otras condiciones. Mm. Pero además el vehículo es importante. ¿Qué ocurre El si Somos vehículo es Perú? importante. Él puede sacar una votación preferencial Exactamente. importante, pero ¿qué pasa si no pasa la valla, digamos? Es que ese es el Ese es tema. sería un Tendría papelón que ser, mayúsculo. además acá viene el tema en términos de reglas. Tú tienes que sacar en la elección parlamentaria 5% y 5 congresistas. Eso no es fácil. Ujú. Ahora hay nueve bancadas porque había una dispersión donde el mayor, que era Acción Popular, tenía solo 11%. Ahora se van a concentrar más. Estoy casi seguro que de 9 van a pasar a entre 6 y 7 bancadas. Ujú. Entonces puede quedarse como se han quedado muchos, es decir, una gran votación en el Congreso, incluso en Lima, pero su bancada no Claro. pasó el umbral o valla, ¿no? El caso de Alberto Bengolea en el PPC en Lima, por ejemplo, ha sido muy Mauricio elocuente al Mulder, respecto. Así es, también, también. ¿no? Y Muy varios, por bien. supuesto. Fernando, muchas gracias por la No, entrevista. gracias a ti. Nos Vámonos. vemos. Gracias, pues. Hasta luego. Y nosotros continuamos ahora con el ex